¡Qué frío! Hola, muy buenas. Me encuentro en Rusia, en la Plaza Roja de Moscú, y he viajado hasta aquí a pesar de este frío para visitar la momia de Lenin, para intentar inspirarme para el vídeo de la Revolución Rusa. ¿No sabéis quién fue Lenin? ¿Cómo? Lenin fue el líder del partido bolchevique que llevó a cabo la Revolución Rusa. Fue tan importante para los soviéticos, es decir, para el nuevo país que se había fundado tras la revolución, que tras su muerte en el año 1924 se embalsamó su cadáver como una momia y se empezó a mostrar al público hasta incluso el día de hoy. ¿Queréis verla? Venid conmigo, vamos. Aquí detrás está la momia de Lenin. Cuando pensamos en una momia, pensamos en las del antiguo Egipto, pero una momia puede tener un aspecto tan actual como la de Lenin. Vamos a visitarla, venga. Muy buenas, Lenin. Hay que ver, hay que ver todo lo que costó la Revolución Rusa. Y si te levantases ahora y vieses el mundo tal y como está... ¿Sabes, Lenin? Estados Unidos es ahora la primera potencia mundial. Hay McDonald's por todo el mundo, incluso también en Moscú y en Siberia, sí. Oh, hola. Oh, ¡socorro! ¡Socorro! De aplastar el capitalismo. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Vamos a comenzar ahora a estudiar uno de los procesos históricos más definitorios para el siglo XX. Y ocurrió en Rusia, allá tras la gran llanura europea, en ese país gélido y frío que durante tantos siglos ha sido tan importante para el continente. Comencemos antes de ello a estudiar cuál era la situación política, social y económica de Rusia a comienzos del siglo XX. A pesar de que a Europa había llegado ya a comienzos del siglo XX la industrialización, con la revolución industrial, y se habían producido una serie de revoluciones liberales en el siglo pasado que habían transformado su política, Rusia aún seguía siendo una monarquía autoritaria. Esta monarquía autoritaria se encontraba dirigida por el zar, que además de poseer el poder político, también poseía el poder religioso. El poder del zar sobre Rusia se sustentaba sobre todo en tres pilares. El primero, el apoyo del clero. El segundo, el apoyo de la nobleza. Y en tercer lugar, el apoyo del ejército. Un ejército y una policía que la monarquía utilizaba como un instrumento político para acallar posibles revueltas, huelgas y aspiraciones de su población. En cuanto a la situación social y económica de Rusia a comienzos del siglo XX, tenemos que saber que la industrialización apenas llegó a este país. Y la gran mayoría de su población, más del 90%, se dedicaba aún a la agricultura. Solo un 5% de la población había adoptado una economía industrial. El otro 5% de la población, a imitación de los esquemas clásicos del antiguo régimen, estaba formado por la nobleza y el clero, los cuales tenían el control del resto de la amplia mayoría de la sociedad. ¿Cómo pasa Rusia de ser una monarquía autoritaria y prácticamente feudal a ser el primer país comunista del mundo? Ello ocurre cuando esta situación política, social y económica que Rusia arrastra desde hace siglos, va a vivir una profunda crisis a comienzos del siglo XX. Una crisis avivada fundamentalmente de dificultades sociales y económicas. Una situación que además se unirá a la gran represión sobre la sociedad de la monarquía. Una población que a partir del año 1905 va a protagonizar revueltas, huelgas y un movimiento obrero incipiente que llevará, dentro de muy poco, a la revolución. En este texto que tenemos aquí detrás, un personaje muy importante y que veremos un poco después, León Trotsky, realizará un análisis de cuál es la situación de Rusia durante los últimos años del zarismo. Pero a pesar de esta situación de revueltas, la tremenda represión de la monarquía sobre su población, utilizando para ello el ejército y la policía, aún hizo que el zar pudiese controlar la situación de Rusia. Pero en el año 1914 habrá un gran desencadenante que llevará al final de su monarquía y que precipitará su caída. Hablamos de la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La entrada de Rusia en este gran conflicto, un conflicto en el que de primeras no pintaba mucho,
avivó las revueltas de la población rusa que pedía al zar que se dejase de aventuras bélicas y atendiese las necesidades y los anhelos de su pueblo. Imaginad que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer, que pasáis frío 8 meses al año, que vuestros hijos no tienen médico ni escuela, y que el zar que os exige impuestos manda a los jóvenes a morir en un pedazo de tierra. Cuando el zar Nicolás II se encontraba liderando a sus tropas y en el frente, ¿quién se encargaba de dirigir al país? Es entonces cuando tenemos que estudiar uno de los personajes más pintorescos y característicos de esta revolución rusa. Pues un personaje muy peculiar. Uno de los consejeros de su reino, el monje Rasputín, un monje del que se decía tenía poderes milagrosos y cuya mirada penetrante era capaz de convencer a cualquier persona de cambiar su voluntad. Debido a su gran poder de manipulación, Rasputín manipuló a la reina y por ende a la casa real y se hizo con un gran poder. Ello le ganó una gran enemistad con la nobleza y que hizo que finalmente y tras varios e increíbles intentos de asesinato acabasen por darle muerte. Os animo a que investiguéis un poco más sobre la muerte de Rasputín. Por cierto, esto no os lo he dicho, pero cuando Rasputín murió le cortaron un miembro de su cuerpo que, según decían, era de un tamaño extraordinario. No os voy a decir qué, pero podéis buscarlo en Google. ¿Yo de verdad he dicho esto? Pues bien, volvamos a la situación política, social y económica de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, porque a medida que avanza el conflicto y la situación se hace cada vez más insostenible, la presión de la sociedad rusa sobre el zar va a ser cada vez más fuerte, hasta el punto de que en el año 1917, recordad, un año decisivo en la Primera Guerra Mundial, dio comienzo un proceso, primero revolucionario y luego marxista, que será conocido como la Revolución Rusa. Esta Revolución Rusa vivirá dos etapas fundamentales. La primera será en febrero del año 1917. Una serie de huelgas ininterrumpidas, el amotinamiento de las tropas que están en el frente y, sobre todo, unas durísimas condiciones de hambre y subsistencia obligaron al zar a abdicar en el trono. Tras ello, ¿qué ocurrió en Rusia? Pues se instauró un gobierno provisional y una asamblea constituyente liderados por Alexander Kerensky. Pero este gobierno provisional tuvo que enfrentarse contra la oposición de aquellos grupos más radicales que, influenciados por las ideas del movimiento obrero y sobre todo de Marx, pedía a este gobierno provisional un paso más allá en la revolución. Serán los llamados bolcheviques y mencheviques, que estarán aliados en primer lugar, además, por aquellas asambleas, por aquellos consejos revolucionarios que se van a formar en las principales ciudades rusas para tomar el control de ellas. Son los llamados soviets. Un momento, vamos a estudiar tres conceptos muy importantes en esta revolución rusa que tenemos que aprender. El primero es el de bolchevique. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Los bolcheviques eran el partido obrero radical de inspiración marxista, es decir, con las ideas de Marx, que pedían la conquista inmediata del poder mediante la revolución. Los mencheviques, por el contrario, eran el partido obrero socialista más moderado, partidario de tomar el poder mediante la política. ¿Y qué eran los soviets? Los soviets eran asambleas de obreros, ciudadanos y soldados que durante la Revolución Rusa tomaron el poder de las principales ciudades. Pues bien, imaginaos el auténtico lío que nos encontramos en Rusia entre febrero y octubre del año 1917, con todos estos actores entrando en juego y pidiendo una mayor radicalización de la revolución. Es entonces cuando este gobierno provisional, incapaz de tomar el control del país, va cediendo terreno cada vez más ante, sobre todo, el partido bolchevique y los soviets de las ciudades. ¿Quién era el líder del partido bolchevique? Pues aquí tenemos que estudiar la principal figura de la revolución rusa, Lenin. Fue el líder del partido bolchevique, que lideró la primera revolución de la historia bajo las ideas del marxismo que ya estudiamos anteriormente.
En octubre de 1917, el partido bolchevique, liderados por dos figuras fundamentales, Lenin y Trotsky, tomaron el poder, controlando a los soviets más poderosos, derrocaron al gobierno provisional e instauraron el primer gobierno marxista de la historia, el de Rusia. Los bolcheviques, cuando se hicieron con el poder, llevaron a cabo una serie de medidas inmediatas que podemos resumir en las tres siguientes. La primera será la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de Brest-Litov. Los bolcheviques consideraban que esta era una guerra burguesa que nada tenía que ver con la revolución que se estaba llevando a cabo en su propio país. En segundo lugar, los bolcheviques llevaron a cabo la abolición de toda propiedad privada, que era asumida por los soviets, es decir, por los consejos de las ciudades. Asimismo, se estableció una constitución basada en las ideas de Marx y cuyo objetivo era instaurar la dictadura del proletariado. Recordad, el paso intermedio, según el filósofo alemán, para llegar a la sociedad comunista. En este texto que veis aquí detrás, los decretos de octubre, el Congreso de Soviets de todas las Rusias, es decir, el gobierno del país, decretará estas tres primeras medidas para llevar a cabo inmediatamente después de la Revolución de Octubre. Podéis pausar el vídeo para verlo con tranquilidad. Pues bien, ¿creéis que los sectores rusos a favor de la monarquía y sobre todo las principales potencias europeas que habían visto con mucho recelo lo que había ocurrido en el país van a quedarse de brazos cruzados mientras Rusia va aboliendo la propiedad privada, luchando contra los nobles y el clero? Pues la verdad es que no, porque entre 1918 y 1920 va a ocurrir una guerra civil en Rusia que enfrentará a dos bandos principales, los revolucionarios, liderados por Lenin y sobre todo por Trotsky, que asumió el poder de las tropas revolucionarias, y los llamados contrarrevolucionarios, aquellos en contra del proceso revolucionario marxista, y que será llamado el Ejército Blanco, un ejército blanco en contraposición al Ejército Rojo, que será ayudado por varias potencias europeas. Es en este contexto de la guerra civil rusa cuando los bolcheviques asesinan en 1918 a la familia real rusa, es decir, a la familia de Nicolás II, que aún seguía recluida con vida. El asesinato se produce ante el miedo de que la familia real pueda ser capturada por los contrarrevolucionarios y volver a hacerse con el poder en Rusia. ¡Acaba para siempre! ¡Ya! Una joven princesa ¡Anastasia! ¡Abuela! que desapareció sin dejar rastro. La película de animación Anastasia fantasea con la idea de que la hija menor de Nicolás II y la zarina Alejandra, Anastasia, pudiese haber salido con vida del asesinato. Tras varios años de guerra, esta guerra civil es vencida por el Ejército Rojo, y ello llevará a que en el año 1922 se constituya finalmente un nuevo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética, un país cuyos símbolos principales serán los que veas aquí detrás, la hoz y el martillo y la bandera roja. Esta Unión Soviética se convertirá un poco después en la gran potencia europea. Pero aún no podemos llegar a eso, pues tendremos otra Segunda Guerra Mundial de por medio. Lo que sí que tenemos que saber es que los primeros pasos de este nuevo país se verán muy influenciados por un hecho capital que ocurrirá en el año 1924, que será la muerte de Lenin, mediante una afección cerebral. Tal fue el cataclismo que significó la muerte de Lenin, que su figura se empezó a divinizar prácticamente como un nuevo dios del mundo soviético. Un dios que hasta hoy en día, y como ya has visto en la introducción de este vídeo, sigue venerándose con una momia que todavía puede visitarse en la Plaza Roja. ¡De aplastar el capitalismo! ¿Qué ocurrió tras la muerte de Lenin? Pues dos fueron los principales personajes que intentaron hacerse con el control de la Unión Soviética: Trotsky y Stalin. ¿Quién era Stalin? Pues Stalin era una de las principales figuras de entre los soviéticos que empezó a ganar cada vez más poder y que Lenin veía con recelo. Finalmente será este último el que se haga con el poder. Y no os olvidéis de Stalin, porque aquí vamos a estudiar uno de los personajes más importantes de la historia del siglo XX. Será, por ejemplo, una de las principales figuras de la Segunda Guerra Mundial. Stalin instauró en la Unión Soviética un gobierno totalitario. Y este concepto, el de totalitarismo, lo seguiremos estudiando más adelante. Por cierto, quizás penséis en Stalin como este hombre
gordito, con bigote, etc. Pero si os digo que este que está aquí era Stalin de joven, con ese pelazo, con esa barbita y con ese pañuelo tan moderno, ¿os lo creéis? Anda que cómo desgasta el poder, ¿eh? De verdad, yo espero no quedarme así. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante aquello que ocurrió en Rusia a comienzos del siglo XX. Una revolución que, a pesar de haberse producido en aquel país lejano de Europa, tendrá una influencia decisiva no solo en el viejo continente, sino en todo el mundo. Espero que te haya resultado interesante. No te olvides darle like y suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.